para la presentación de este informe. Solo voy a dar un par de palabras respecto del sentido del informe. En primer lugar, hay que recordar que hay un derecho de acceso a la información que tenemos toda la ciudadanía y que las entidades gubernamentales están obligadas a respetar y a cumplir sus obligaciones respecto de este derecho. En esa medida, la Ley de Acceso a la Información contiene una serie de información que las entidades públicas deben poner a disposición de la ciudadanía sin requerimiento alguno. Es decir, es información que tiene que estar en sus portales web, por ejemplo, o información que pueden tener en sus sedes disponible para toda la ciudadanía. Si ustedes ven, en este caso estamos hablando de la información oficiosa, la que establece el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información. Ahí se encuentran 27 tipos de información que deben estar publicadas, deben estar disponibles a la ciudadanía para la consulta ciudadana. En esa medida, la evaluación que les presentamos precisamente se encarga de monitorear y evaluar si las entidades están cumpliendo con esas obligaciones del artículo 10 de publicar la información oficiosa que por ley les corresponde. Y aquí hay que hacer un énfasis, es por ley, no es por voluntad del funcionario, sino que es por ley que debe de publicarse esta información. Entonces ese es un primer punto, hacer ese monitoreo para ver si se está cumpliendo con esa obligación y se está respetando el derecho ciudadano. Y lo segundo es que esta evaluación se hace obviamente ante la ausencia de la labor del Instituto de Acceso a la Información. Si ustedes se recuerdan, el Instituto de Acceso a la Información evaluaba a las instituciones y daba a conocer el resultado. Desde el 2020 no se tiene, 2020, ¿verdad? No se tiene conocimiento de una evaluación de parte del Instituto sobre transparencia activa. Es decir, no sabemos si el Instituto está realizando esta labor y si la está realizando no revela la información que encuentra sobre la transparencia activa. Y esto es obviamente un tema que debe preocupar, porque la entidad llamada a supervisar que se cumpla la ley no lo está haciendo. Entonces eso es obviamente un punto relevante y, como decimos, el informe responde a esa necesidad de evaluar a las instituciones, ya que no lo hace el Instituto de Acceso a la Información. Y lo último, para cerrar y dar paso a la presentación de los datos con la licenciada Orellana, tiene que ver con que se cierra un quinquenio. Se está cerrando un quinquenio y es importante ver cómo termina el tema de transparencia en este quinquenio. Queremos ver si las entidades, particularmente el órgano ejecutivo, han cumplido o están cumpliendo con la ley. Queremos ver cómo terminan también otras entidades fundamentales del Estado en materia de transparencia. Y de nuevo decimos, esto es relevante, pues queremos ver cuán transparente es la gestión pública que se está desarrollando. Porque si la gestión pública no es transparente, abre un espacio para la corrupción. Y eso es lo que obviamente tenemos que evitar, que se sigan dando actos de corrupción. Me quedo con esto y cedo la palabra a la licenciada Norma Orellana para que nos pueda comentar, en primer lugar, tema de metodología, brevemente, para que ustedes vean cómo se elaboró el informe, y luego vamos con ya los datos de cómo quedaron las instituciones. Este tiene que quedar hacia usted. No. Espera, varias cosas. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Colocar el micrófono más en dirección. Okay. Gracias.
Gracias por acompañarnos a la presentación de este informe. Quiero mencionar, ¿verdad?, en primer lugar, que este es el segundo scorecard que desde el Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana se realiza. Como ya mencionaba nuestro director ejecutivo, ante esa ausencia que el Instituto de Acceso a la Información Pública refleja, ¿verdad? Porque desde el año 2020 dejó de realizar la evaluación de desempeño de los entes obligados a publicar la información oficiosa. En ese sentido, constituye un esfuerzo, ¿verdad?, de evaluar el cumplimiento de esta obligación por parte de los entes obligados. En primer lugar, les voy a mencionar brevemente la metodología que nosotros implementamos para realizar el scorecard y, en segundo lugar, los datos más relevantes obtenidos de la evaluación. En cuanto a la metodología, lo que se busca o lo que pretendimos evaluar en este informe es el nivel de cumplimiento de publicar y actualizar la información oficiosa que establece la Ley de Acceso a la Información Pública en sus respectivos portales de transparencia, teniendo en cuenta también que el Instituto ha emitido lineamientos para hacer efectivo o para dar más detalle de cómo los oficiales de información tienen que realizar la publicación y actualización de esta información. En cuanto a los sujetos, por nuestra capacidad, ¿verdad?, en la institución, en la organización, únicamente evaluamos 38 entes de los que la ley les ordena que tienen que publicar esta información, y dentro de estos 38 entes evaluamos los 3 órganos fundamentales de gobierno, los 17 ministerios que integran el órgano ejecutivo, evaluamos también los 7 entes que ejercen control y finalmente evaluamos a 11 autónomas. Debo destacar que estos 38 entes fueron evaluados también en el informe anterior, por lo tanto hemos realizado un seguimiento para ver si en este año estos entes reflejan un avance o un retroceso en el nivel de cumplimiento de publicar la información oficiosa. En cuanto al periodo, lo que nosotros verificamos fue que los entes seleccionados hubiesen publicado la información respecto del cuarto trimestre de 2023, es decir, al mes de diciembre. En cuanto al procedimiento, lo que hicimos fue ir verificando cada uno de los portales de transparencia de los 38 entes que fueron seleccionados. Como podemos ver acá, tuvimos en cuenta estos criterios. En cuanto a la ubicación, lo que verificamos fue que el ente cuente en primer lugar con un sitio web dentro de que tenga el portal de transparencia, y dentro del portal pues que hubiese alojado la información correspondiente respecto del mes de diciembre, ¿verdad? En cuanto a la actualización, se refiere a eso, que estuviera subida la información correspondiente a ese periodo, y completitud significa que evaluamos que el ente hubiese publicado toda la información y los documentos exigidos por el marco normativo. En cuanto al formato, este criterio lo que significa es que tuvimos en cuenta que el ente hubiese publicado la información en un formato que permita al ciudadano su uso y procesamiento posterior. En cuanto al instrumento de medición que nosotros utilizamos, fue el mismo del scorecard anterior, que es un formulario que hemos elaborado para cada ente. En este formulario lo que se realizó es que se concentra. Como ustedes pueden observar, cada uno de estos entes, también la cantidad de información adicional que deben publicar es diferente. Por lo tanto, el formulario, el total de puntos posibles que pudo obtener un ente es muy diferente, ¿verdad? Todo depende de si la ley le ha asignado o no estos criterios de información adicional que deben publicar. ¿Cómo fuimos, digamos, dando la ponderación a los entes al realizar el llenado del formulario? Aquí podemos observar estos 6 criterios. Los primeros 2, el primero significa que el ente cumplió con la obligación de publicar la información, los datos exigidos por la normativa, y lo hizo de manera correcta, en el sentido que la información se permite procesar. En ese caso se le dio el valor de 1 punto. En el siguiente punto lo que podemos observar
o el criterio lo que especifica es que el ente ha emitido algún acto administrativo, como un acta, por ejemplo, en el cual ha justificado que no tiene la competencia de emitir esa información o que no existe. En ese caso, como hablamos de una inexistencia justificada, también se le ha otorgado un punto. El siguiente criterio, que tiene que ver con el formato completo, ítem completo y sin formato, lo que significa es que el ente publicó toda la información, pero no permite procesar. En este caso se le ha dado 0.75 y el siguiente ítem incompleto. Tal vez la ley establece que debe subir, alojar diferentes documentos o diferentes criterios y el ente solo ha publicado una parte o 2 de 5 documentos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, como la información está incompleta, se le ha otorgado 0.25. Y los últimos 3 criterios del común denominador es que el ente no ha obtenido ningún punto y el primero es porque la información no fue actualizada al periodo correspondiente o porque hay una existencia no justificada. Esto ocurre la mayoría de veces cuando por medio de un acta el ente dice, ¿verdad?, que la información no existe, pero debería de estar porque la ley así lo ordena. Entonces es una inexistencia que no se puede justificar, por lo tanto también no se le ha dado ningún punto. Y el último es apartado vacío, que el ente no ha publicado la información o que el apartado aparece que el ente nunca ha publicado la información que debería. Entonces, en estos casos, en los 3, no se les ha otorgado ningún punto. De este lado podemos observar cómo nosotros agrupamos los datos obtenidos luego de haber llenado el formulario por cada uno de los entes y lo agrupamos conforme a estos 4 criterios. El primer nivel es cumplimiento bajo, significa que del 100% de la información que tuvo que haber publicado, únicamente ha publicado el 50% o por debajo de este porcentaje. El cumplimiento medio significa que el ente ha publicado entre el 51 y el 80% de la información, y cumplimiento alto es cuando el ente ha publicado entre el 81 y el 99%. Y el cumplimiento máximo legal, esto sucede cuando el ente publica el 100% de la información establecida en la ley, en cuyo caso pues sería eso, ¿verdad?, el 100%. Ahora voy a compartirles los datos más relevantes que hemos obtenido ya de la evaluación que se ha realizado. En esta tabla ustedes pueden observar como fueron 38 entes, están clasificados en cuanto al porcentaje mayor a nivel promedio de cumplimiento. Lo que podemos ver o señalar en primer lugar es que de los 38 entes que nosotros hemos evaluado, ninguno logró el nivel total de cumplimiento, ninguno llegó al 100%. Y el que tuvo el mayor nivel de cumplimiento es el Tribunal de Ética Gubernamental con un 81% de cumplimiento y, aquí lo podemos observar, y al contrario, el ente que obtuvo el cumplimiento más bajo fue el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con 6% de cumplimiento. En cuanto a los órganos fundamentales, lo que queremos destacar es que el órgano judicial es el que obtuvo en este informe un nivel de cumplimiento más alto con 55% y la Presidencia de la República es quien obtuvo un nivel de cumplimiento más bajo, únicamente con el 9%. Vale, lo que podemos mencionar también en cuanto a los ministerios es que el Ministerio de Cultura es el que obtuvo, ¿verdad?, el mayor nivel de cumplimiento con 80% y el Ministerio de Economía obtuvo un 71%. Otro dato relevante es que de estos 38 entes evaluados, 25 de ellos, podemos observar más o menos de acá hasta el Instituto de Acceso a la Información Pública, el nivel de cumplimiento oscila entre el 6 y el 49%. En otras palabras, lo que esto significa es que
la mayor parte de estos entes evaluados está publicando la información por debajo de un 50%. Y esto se traduce en una vulneración al derecho de acceso a la información pública porque la información no fue publicada y actualizada conforme lo establece la ley respecto del periodo evaluado. De los 38 entes evaluados, el promedio porcentual de cumplimiento solamente es de un 41%, y voy a adelantar que respecto del informe anterior, este porcentaje disminuyó 4%, porque en el informe anterior el promedio porcentual fue 45%, entonces se reporta una disminución para este año. Como ya les mencionaba, en esta lámina podemos observar que la mayoría de los 38 entes evaluados reportan o se ubican en los niveles de cumplimiento más bajos. Por ejemplo, en este cumplimiento bajo tenemos 38 entes y en cumplimiento medio tenemos 12 entes y solamente uno reporta un nivel de cumplimiento alto que, como ya mencionaba, fue el Tribunal de Ética Gubernamental. Entonces, eso es como el dato general de que la mayoría de los entes están por debajo del 50% de la información que deben publicar. Analizando los datos en esta tabla en cuanto al género, lo que podemos enfatizar es que de los 38 entes que fueron evaluados, solamente 12 son dirigidos por mujeres y esto representa un 31.58%, lo cual significa que los 26 restantes son dirigidos por hombres y concentra la mayoría, que representa un 68.42%. En cuanto a los promedios de cumplimiento, el de las mujeres representa un 45% y el de los hombres un 41%. Ahora vamos a analizar los datos clasificados por tipo de institución. En primer lugar, en cuanto a los órganos fundamentales, creo que ya mencionaba en la lámina anterior que de los tres, el órgano judicial fue el que obtuvo la mayor calificación con 55% y la Presidencia de la República con un 9%. Como podemos observar, tanto la Asamblea Legislativa como la Presidencia se ubican por debajo del 50%, lo cual significa un nivel bajo de cumplimiento, y solo el órgano judicial es el que representa un nivel medio de cumplimiento con 55%. Entre los tres órganos fundamentales, su promedio porcentual de cumplimiento solo fue de un 32% y, como podemos observar, ninguno de ellos tiene como titulares a mujeres. Respecto de los 7 entes de control, lo que podemos señalar es que el Tribunal de Ética Gubernamental, por segunda ocasión, al igual que en el informe anterior, fue el que obtuvo el mayor nivel de cumplimiento, solo que en esta ocasión su promedio bajó respecto del informe anterior, ¿verdad? Y el ente que obtuvo la calificación más baja en este informe es la Fiscalía General de la República, con un 12%. Podemos ver también que 5 de estos se ubican en nivel bajo de cumplimiento, entre 12 y 51%, ¿verdad? Entonces, esto confirma de que el nivel bajo de cumplimiento es el cual, digamos, concentra la mayoría de los entes evaluados. En este caso, de los 7 entes de control, 5 se ubican en este nivel. El promedio porcentual de los 7 entes representa un 43%, y como podemos observar, solamente 3 están a cargo de mujeres. En cuanto a las 11 autónomas que nosotros evaluamos para dar este seguimiento respecto del informe anterior, lo que podemos mencionar es que CEPA es quien obtuvo el mayor nivel de cumplimiento con un 74%, seguido de ANDA y el CNJ con 66 y 64%. Estas tres autónomas son las que tuvieron los mejores niveles de cumplimiento, y al contrario, las que tuvieron los niveles más bajos son la Dirección Nacional de Obras Municipales con 15% y la Universidad Nacional con 13%. Vale destacar que estas dos autónomas en el informe anterior también quedaron en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Por lo tanto, podemos sostener
que no se observa una mejoría en este cumplimiento de la transparencia activa. En cuanto al promedio porcentual de cumplimiento de las autónomas, representa un 41%, y de estas solamente 3 son dirigidas por mujeres. Finalmente, en cuanto a los 17 ministerios, ya mencionaba que el Ministerio de Cultura es el que obtuvo el mayor nivel de cumplimiento, con 80%, y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son los que también reportaron niveles más altos, con 71 y 70% de cumplimiento. En cuanto a los ministerios que obtuvieron calificaciones más bajas, se destaca el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con tan solo 6% de cumplimiento, y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con 7% de cumplimiento. El promedio porcentual de los ministerios de cumplimiento de esta obligación de publicar la información también es del 41%, igual que los entes de control, y de estos 17 ministerios solamente 6 son dirigidos actualmente por mujeres. Analizando los datos por tipo de información, como nuestro director ejecutivo mencionaba desde un inicio, ¿verdad? La Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 10, establece estos 27 parámetros que son comunes a todos los entes. Analizándolo por estos parámetros, lo que podemos mencionar es que el de unidad de acceso a la información pública y costos de reproducción son los que representan en este monitoreo mayores niveles de cumplimiento, con 85 y 80%. Y al contrario, el parámetro de información que menos se ha cumplido, o en este caso que no se cumplió, fue participación ciudadana y rendición de cuentas, con 0%, lo cual es muy llamativo. Otros datos que podemos mencionar es que algunos parámetros que tienen que ver con el uso de fondos públicos, como viajes, remuneraciones, presupuesto, que es tan relevante, listado de ofertantes y contratistas, los niveles de cumplimiento en este informe oscilan entre el 5 y el 49%, lo cual significa, ¿verdad?, que se le está imposibilitando a la ciudadanía que conozca cuál es el uso que se está dando de los fondos públicos. Y finalmente, estos 27 criterios de información que deben publicar todos los entes en sus respectivos portales de transparencia se distribuyen u organizan en estas 4 áreas. Si analizamos los datos por estas áreas, lo que podemos mencionar o reafirmar es esto, que información financiera es una de las áreas que reporta niveles más bajos de cumplimiento, con 36%. Y transparencia y rendición es el área que presenta un mayor nivel de cumplimiento, con 49%. Ustedes podrían decir que es una contradicción que esto represente 49%, si este parámetro reporta 0 nivel de cumplimiento. Lo que sucede es que esta área, además de este parámetro de información, aquí mismo se encuentra la unidad de acceso a la información pública, los costos de reproducción y la guía de organización de archivos. Entonces, como estos parámetros tuvieron mayores niveles de cumplimiento, es lo que hace que esta área sea como la que obtuvo mayor nivel de cumplimiento. Pero aclaro que eso no significa que los entes estén rindiendo cuentas a la ciudadanía, porque el dato es ¿verdad? Que específicamente en rendición de cuentas el nivel de cumplimiento pues fue 0 en este informe. Y otro dato interesante por criterios de ponderación, lo que nosotros hemos constatado en la verificación es que de los 38 entes evaluados, en su mayoría la tendencia es que la información no fue actualizada respecto del periodo evaluado como lo establece la normativa, ya que en un total de 532 ocasiones se verificó que la información estaba desactualizada. Y este criterio de inexistencia injustificada también fue una situación que se presentó en 67 ocasiones. Esto significa o bien que la información no está,
o que la información está pero desactualizada. En la mayoría de los casos lo que sucede es que como el año se divide en 4 trimestres, algunos o la mayoría de los entes publicaron y actualizaron la información hasta el segundo o tercer trimestre de 2023, julio, septiembre, pero lo que corresponde a diciembre, la información ya no fue actualizada como se debería. Entonces, por eso, pues, confirmamos, ¿verdad?, que los entes reportan un bajo nivel de cumplimiento de esta obligación de actualizar la información. Finalmente, aquí presentamos un comparativo de los niveles de cumplimiento que reportaron estos 38 entes evaluados en el informe anterior y los resultados que se han obtenido en esta ocasión. Los que están en rojo son los que han disminuido en este informe y los que están en verde, que son solamente 10, son los que representaron un leve aumento. En general, lo que podemos destacar es que de los 38 entes, solamente 10 aumentaron su nivel de cumplimiento y los otros 28 disminuyó su nivel de cumplimiento. Entre los 10 que representaron un aumento, lo que podemos mencionar es que 8, su aumento fue entre 1 y 19%. Y los otros 2 entes aumentaron entre 20 y 30%. De los entes que disminuyeron, lo que podemos destacar son el CNR con 65% menos, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial con 31% menos, la Corte de Cuentas de la República con 24% menos, el Tribunal Supremo Electoral con 25% menos y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con 23% menos. Estos son como los datos más relevantes, como podemos ver. La mayoría representa una disminución. Y también un dato relevante es que en cuanto al tema de pensiones de los empleados públicos, si ustedes recordarán, el INPEP era el que se encargaba de este tema hasta 2022 y en el informe anterior fue una de las autónomas que obtuvo mayores niveles de cumplimiento porque obtuvo 87%. En este caso, el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que es el que ahora, ¿verdad?, ve este tema, solamente ha obtenido un 30% de cumplimiento, lo cual podemos decir que la ciudadanía pues tiene acceso a muy poca información en este ente. En general, pues estos son los datos los más relevantes que podemos compartir, confirmando que en realidad se verificó que la información no fue actualizada como establece la ley en el periodo que nosotros hemos evaluado. Y para más detalles, pues ustedes pueden acceder al informe completo. Y doy la palabra a nuestro director ejecutivo para las conclusiones. Bueno, gracias a la licenciada Orellana por los datos. En primer lugar, lo que queremos concluir es que lo que nos refleja los datos es que, pese a que está alineamiento, las entidades obligadas por la ley no cumplen publicando la información. Ya ustedes veían que hay más de 500 situaciones donde no está actualizada la información. Entonces, pese a que hay una regulación, a que la ley los obliga, no se cumple con la ley. Eso se evidencia con los datos. Lo otro es que solo tenemos de los 38 entes que 12 de ellos son los que tienen un cumplimiento medio y 25 son los que tienen un cumplimiento abajo del 50%. Es decir, traduciéndolo en términos sencillos, casi el 60% de las entidades públicas solo publican en promedio el 40% de la información que deben de publicar. Es decir, nos estamos perdiendo el 60% de la información que por ley debería estar publicada. Entonces ese es un dato que se refleja en el informe y que
decimos de nuevo y reiteramos, es preocupante porque nuestro derecho de acceso a la información no está siendo garantizado por las entidades correspondientes. Lo otro es que las entidades de control igual, como los órganos de gobierno, observan un cumplimiento bajo, ¿sí? Y en esa medida las entidades de control, es decir, las que deben de controlar, no están rindiendo cuentas adecuadamente al no publicar información. O sea, el que controla no rinde cuentas, y es el que primero tendría que rendir cuentas. Lo otro es el tema de qué información es la que observa menos nivel de cumplimiento. Y aquí no hay una sorpresa, es la información financiera. Esa es la que observa menor nivel de cumplimiento en esta evaluación, con el 46%. Lo otro que queremos destacar es que se detectó, al hacer la revisión de cada portal web, que había un uso excesivo de las actas de incompetencia, inexistencia y notas aclaratorias. ¿Y por qué decimos que hay un uso excesivo y muchas veces no justificado? Porque es información que por ley debe de publicar el ente, y sobre esa información el ente declara inexistencia, cuando estamos hablando de información que están obligados a publicar. Estamos hablando de información de su gestión estratégica, por ejemplo, y no la publican, y dicen, no existe esta información. Entonces es un punto llamativo esta utilización de estas actas de inexistencia, cuando, repetimos, hay casos que sí está justificado su uso, pero en otros no está justificado. Y lo último, que ya lo advertíamos, es que en 2020 el instituto no hace esta evaluación. Se le consultó al instituto y ratificó esta información. No ha realizado esta evaluación. De hecho, estaban revisando, creo yo, la metodología, pero no han realizado evaluación de desempeño en materia de transparencia activa. Entonces, digamos, esas son en general las conclusiones que tenemos, y como último punto queremos mostrar la evaluación que siempre hacemos, el mapa de riesgo. Ustedes se recuerdan que Acción Ciudadana tiene un mapa de riesgo donde se evalúa qué situaciones se dan y que pueden ser causantes o permitir corrupción. Y en este caso, en el mapa de riesgo, dado la información que les hemos mostrado, lo que se observa es que las instituciones estatales no publican toda la información que deben de publicar, o la tienen desactualizada. Se observa una disminución en el porcentaje de cumplimiento de la ley, como ya lo vimos. Hay un uso excesivo de actas de inexistencia para justificar la no publicación de información de la cual están obligados, y la información relacionada con las finanzas públicas y rendición de cuentas es la que menos se publica. Entonces, al sumar estos elementos, Acción Ciudadana mantiene una bandera roja en relación con los riesgos derivados del bajo cumplimiento de la ley, porque se posibilita que se oculte información relevante que pueda mostrar una mala gestión, así como el uso indebido de fondos. Es decir, al no publicar información de compras, información del presupuesto, de contrataciones, se puede estar ocultando un uso discrecional de fondos, se puede estar ocultando corrupción, y en esa medida es que ponemos esta bandera roja, porque las instituciones no entregan información, eso posibilita corrupción. Esto es lo que les queríamos comentar sobre el scorecard, así que quedamos abiertos a preguntas o comentarios. Solo mostrar el mapa. Aquí lo pueden ustedes verificar, el mapa, en términos de las evaluaciones que se han hecho en los diferentes ámbitos. Ahí está transparencia y ahí está el nivel de cumplimiento de obligaciones. Ustedes van a encontrar la bandera roja, por qué se ha puesto, qué es lo que produce, y aquí está el documento para que ustedes lo puedan descargar por si es de su interés. Entonces aquí está la evaluación. Eso es lo que teníamos para presentarles, teniendo en mente que prácticamente una semana inicia un nuevo quinquenio.
Entonces es importante saber cómo comienza ese quinquenio en materia de transparencia, y por los datos que tenemos no va a comenzar muy bien que digamos, se va a seguir ocultando información, o va a comenzar así el quinquenio, ocultando información relevante para la ciudadanía. Así es como damos por finalizada esta presentación. No sé si hay preguntas o comentarios. Sí.